¿Alguna vez has sentido que Dios se ha callado? Que pasan los días, las semanas y hasta los años y parece que nadie escucha. Pues eso es exactamente lo que sucedió durante 400 años en la historia bíblica. Un silencio, no de abandono, sino de preparación. Un silencio tan poderoso que todo lo que vino después cambió el mundo para siempre. Entre el último mensaje de los profetas y el primer grito de Juan el Bautista, el mundo cambió por completo. Guerras, imperios, traiciones, revoluciones y una promesa que nunca murió. Vendrá el Mesías. En este video vas a descubrir cómo un pueblo pequeño fue el centro de una historia gigante. Vas a conocer qué pasó entre los libros de Malaquías y Mateo. Vas a entender por qué todo estaba listo para que Él naciera en Belén. Si quieres entender de verdad cómo llegó Jesús al mundo, cómo se preparó su llegada y por qué cada guerra, cada decreto y cada profecía importaban, entonces no te puedes perder este video. Dale like si quieres más historias bíblicas como esta. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Comenta, ¿sabías que hubo 400 años sin profetas antes de Jesús? Hablemos en los comentarios. Y ahora, vamos a viajar en el tiempo, del silencio más profundo a la voz que cambiaría todo. Había terminado todo, o eso parecía. Malaquías había dejado sus palabras grabadas en el corazón del pueblo, pero ya no se escuchaban nuevas voces desde el cielo. Era como si Dios hubiera cerrado la puerta tras de sí, dejando solo ecos de promesas y preguntas sin respuesta. En medio de un mundo donde las profecías habían sido la brújula de Israel, el silencio cayó como una cortina de terciopelo negro. No más visiones, no más sueños, no más mensajes directos de lo alto. El templo seguía allí, de pie, con su altar humeante, pero algo faltaba. El pueblo caminaba por inercia, como si llevara una antorcha que ya no alumbraba tanto. Las reformas religiosas de Nehemías y Esdras habían traído orden, pero también rutina, y aunque la Torá era leída cada semana, muchos corazones estaban fríos. ¿Qué pasaría ahora? ¿Se había terminado la historia divina? Era el año 430 a.C., y nadie sabía que este sería el último mensaje profético reconocido por mucho, mucho tiempo. 400 años de silencio estaban por comenzar, y el mundo cambiaría para siempre. Cuando miré hacia atrás, no podía creer cómo había llegado hasta aquí. Los judíos habían regresado de Babilonia, liberados por el decreto de Ciro, el gran rey persa. Un decreto tan simple, pero tan poderoso como un rayo de luz después de décadas de oscuridad. Los exiliados volvían a casa con lágrimas en los ojos y esperanza en el alma. Pero Jerusalén no era lo que recordaban. El templo estaba en ruinas, las murallas derribadas y la tierra cubierta de escombros. Sin embargo, ellos no vinieron solo a llorar. Vinieron a reconstruir. Zorobabel lideró la reconstrucción del segundo templo, mientras Esdras y Nehemías trabajaban incansablemente para restaurar la fe y el orden moral del pueblo. Fue un proceso lento, lleno de conflictos internos y resistencia externa, pero poco a poco, piedra sobre piedra, alianza sobre alianza, Israel renació. No como un imperio glorioso, sino como un pueblo renovado, aunque aún buscando su lugar en un mundo que cambiaba rápidamente. Y mientras esto sucedía, un nuevo gigante se preparaba para dominar el escenario mundial. No pasó mucho tiempo antes de que el horizonte se oscureciera con sombras nuevas, sombras griegas. Alejandro Magno, el joven rey macedonio, salió de su tierra como una tormenta imparable. En menos de una década, conquistó desde Grecia hasta Egipto, Persia y más allá. Su nombre se convirtió en leyenda y con él llegó una nueva forma de vivir, pensar y hablar: el helenismo.
Las ciudades florecieron bajo su paso. Alejandría se erigió como el faro del conocimiento. El griego koiné, una lengua común, empezó a unificar culturas y puentes. Pero no todo fue luces. Con el helenismo vinieron nuevos dioses, nuevas costumbres, nuevas formas de ver la vida, y muchas veces nuevas presiones sobre los que mantenían su fe ancestral. Palestina fue absorbida por esta ola cultural. Los jóvenes comenzaron a vestir como griegos, a hablar como griegos, a pensar como griegos. Algunos lo celebraron, otros lo vieron como una amenaza mortal para la identidad judía. ¿Podría coexistir el pueblo elegido con un mundo que exigía ser como todos los demás? La tensión crecía y con ella el futuro de Israel. El silencio de Dios no significaba paz en la tierra. Tras la muerte de Alejandro Magno, su imperio se fragmentó como un espejo roto. Sus generales, los llamados diádocos, se repartieron los trozos más grandes del pastel. ¿Y Palestina? Palestina quedó justo en medio de dos poderes rivales que la veían como un premio estratégico, los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas de Siria. Era como si Israel estuviera atrapado entre dos gigantes que peleaban por el control de Oriente Medio. De un día para otro podías despertar bajo el dominio egipcio y al siguiente bajo el yugo sirio. Fue una época de incertidumbre, de alianzas forzadas, de lealtades divididas. Yo caminaba por las calles de Jerusalén y sentía el miedo en el aire. ¿Qué rey mandaría hoy? ¿Cuál sería la nueva ley? ¿Qué dioses extranjeros tendríamos que fingir adorar? Los judíos no eran ya solo un pueblo de profetas y promesas. Ahora eran también piezas en un tablero de ajedrez imperial, y como piezas podían moverse o eliminarse. Pero nadie imaginaba lo que estaba por venir. Porque uno de esos reyes seleucidas no se contentaría con gobernar. Quería cambiar hasta el alma del pueblo judío, y entonces llegó el Antíoco IV Epífanes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un pequeño grupo de rebeldes pudo enfrentarse a uno de los imperios más poderosos de la antigüedad? La historia que te voy a contar hoy es fascinante. Imagina una Jerusalén antigua, donde el poderoso rey Antíoco IV Epífanes intentaba borrar siglos de tradición judía. Este autoproclamado ilustre gobernante, al que muchos llamaban el Loco, había profanado el sagrado templo de Jerusalén, prohibiendo las costumbres más fundamentales del pueblo judío. Pero en el pequeño pueblo de Modín, una chispa de esperanza surgió cuando el anciano sacerdote Matatías y sus 5 hijos decidieron que era suficiente. Entre ellos estaba Judas, conocido como el Macabeo, quien lideraría una de las revoluciones más inspiradoras de la historia. Lo que comenzó como un pequeño acto de resistencia se convirtió en un movimiento que cambiaría el destino de una nación. Con astucia y determinación, los macabeos lograron lo imposible: recuperar Jerusalén y restaurar el templo, dando origen a la celebración de Hanukkah que perdura hasta nuestros días. Si esta historia te ha parecido interesante, no olvides suscribirte para más relatos históricos fascinantes. Déjame saber en los comentarios qué otras historias de resistencia y valentía te gustaría conocer. Si Roma necesitaba un hombre que controlara Judea, lo encontró en Herodes. No era judío por completo, sino idumeo de nacimiento, pero eso no le impidió convertirse en el gobernante más ambicioso, despiadado y brillante de su tiempo. Fue nombrado rey cliente por el Senado romano en el año 40 a.C., y desde entonces su sombra cubrió todo el territorio de Israel como una capa negra llena de oro. Yo lo vi caminar por las calles de Jerusalén y sentarse en su trono, rodeado de guardias, consejeros y aduladores. Tenía el porte de un rey, la mente de un estratega y el corazón de un tirano.
Su lema podría haber sido «Reinaré a cualquier costo». Herodes sabía que para mantenerse en el poder tenía que complacer a dos amos, Roma y su pueblo. Y lo hizo, cada uno a su manera. Por un lado construyó ciudades, palacios, fortalezas. Hizo de Cesarea Marítima una joya del Mediterráneo. Levantó Masada, Samaria y muchas otras obras monumentales. Pero nada comparado con lo que hizo con el templo. Él decidió ampliar y embellecer el segundo templo de Jerusalén, convirtiéndolo en una maravilla arquitectónica digna de la grandeza de Dios. El proyecto fue tan ambicioso que se dijo: quien no haya visto el templo de Herodes no ha visto nunca un edificio hermoso. Pero por otro lado, era cruel, paranoico, sospechaba de todos, incluso de los suyos. Mató a miembros de su propia familia por miedo a traiciones. Mandó ejecutar a su esposa favorita, Mariamne. Y cuando supo de un posible nuevo rey que nacería en Belén, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en esa ciudad. Sí, ese es el Herodes que aparece en el Evangelio de Mateo. Un hombre que podía levantar templos con una mano y destruir vidas con la otra. Cuando murió, en el año 4 a.C., muchos suspiraron aliviados. Pero su legado seguía allí, un reino dividido, un pueblo cansado y una tierra cargada de esperanza y de tensión, porque algo grande estaba por comenzar, algo que rompería definitivamente el silencio divino. Cuando el silencio divino estaba por romperse, el mundo se preparaba sin saberlo. Roma no solo dominaba con sus legiones, también lo hacía con sus carreteras, su lengua, su orden. Era como si todo estuviera siendo alineado para un evento único, una historia que cambiaría el destino de la humanidad. Imagínate viajar por las calles de Capernaum, caminar por los muelles de Betsaida o perderse entre los puestos del mercado en Jerusalén. Todo eso era posible gracias a la Pax Romana. Esa paz impuesta por el poder imperial que permitía a mercaderes, peregrinos y profetas moverse libremente por todo el Mediterráneo. Y aunque muchos odiaban a Roma por su opresión, incluso los más rebeldes tenían que admitir algo: era el mejor momento posible para que algo nuevo comenzara. El griego koiné, una versión común del idioma griego, se había convertido en la lengua franca del mundo mediterráneo. Ya no importaba si eras judío en Jerusalén, griego en Atenas o comerciante en Éfeso. Podías comunicarte con cualquiera, leer cualquier mensaje, entender cualquier anuncio. Eso fue crucial, porque cuando alguien viniera a traer un mensaje para todos, necesitaba ser comprendido por todos. Además, el Imperio Romano había construido una red de caminos tan eficiente que podrías viajar desde Britania hasta Siria sin perderte. Caminos rectos, seguros, vigilados. Eran ideales para los mensajeros, los apóstoles, los predicadores que pronto llevarían una buena noticia a todas las naciones. Pero no solo era cuestión de infraestructura, era también de mentalidad. El mundo estaba hambriento de sentido. Las religiones tradicionales parecían vacías, los templos paganos, llenos de humo pero sin alma. La filosofía griega ofrecía sabiduría pero no salvación. Y el pueblo judío seguía esperando. ¿A quién? Yo no lo sabía aún, pero podía sentirlo. Algo grande se acercaba, y mientras el sol se ponía sobre Palestina, cubriendo de oro las piedras del templo, una nueva voz estaba a punto de sonar. Si algo me enseñó este viaje es que las palabras pueden cambiar el mundo, pero solo si llegan a todos los oídos. Y eso fue exactamente lo que hizo la Septuaginta: llevar la palabra de Dios más allá de las fronteras de Palestina, más allá del hebreo antiguo, hacia un idioma que todo el mundo entendía. El griego koiné. Fue en Alejandría, Egipto, una ciudad fundada por Alejandro Magno, donde todo comenzó. Allí vivía una gran comunidad judía, muchos de ellos ya no hablaban hebreo.
Habían nacido y crecido en un mundo helenizado. Leían, escribían y pensaban en griego. Entonces, hace más de 200 años antes del nacimiento de Jesús, se emprendió una tarea titánica: traducir los libros sagrados del hebreo al griego. Dicen que fueron 70 o 72 sabios quienes hicieron esta traducción, y por eso se le llamó Setentar en griego Hebdomeconta, de ahí Septuaginta, abreviada como LXX. Yo visité Alejandría una vez. Caminé por las calles polvorientas donde los judíos de la diáspora estudiaban las escrituras en griego. Vi cómo los jóvenes leían pasajes del Génesis o de Isaías sin necesidad de intérprete. Era como si la Torá hubiera aprendido a hablar un nuevo idioma, pero manteniendo su alma intacta. La Septuaginta no solo permitió que los judíos dispersos por el mundo griego comprendieran sus raíces, también sería la herramienta que usarían los primeros cristianos para anunciar al Mesías entre gentiles y judíos por igual. Cuando los apóstoles citaron profecías mesiánicas en sus sermones, cuando Pablo predicó en las sinagogas griegas, cuando Mateo dijo que todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, estaban usando la Septuaginta. Era más que una traducción. Era un puente entre el pasado y el futuro, entre Israel y las naciones, entre el silencio y la voz que estaba por romperlo. Y mientras esa voz aún no llegaba, el mundo seguía buscando respuestas, en libros prohibidos, en escritos ocultos, en mensajes que algunos consideraban inspirados y otros peligrosos. ¿Qué otras voces se escuchaban en aquel tiempo? No todo lo que se escribió en esos 400 años de silencio entró en la Biblia, pero eso no significa que careciera de poder. Mientras Dios parecía callado, su pueblo seguía buscándolo, y esa búsqueda dejó huella en pergaminos, papiros y manuscritos llenos de historias, profecías, sabiduría y esperanza. Eran los llamados libros apócrifos y pseudepigráficos, escritos que no todos aceptaron como inspirados, pero que muchos leyeron con devoción. Yo mismo encontré algunos de esos textos en un mercado cerca de Jerusalén. Estaban cubiertos de polvo, escritos en griego y arameo, con nombres extraños: Eclesiástico, Sabiduría de Salomón, Himo y Segundo Macabeos, Enoc, Jubileos, Testamentos de los 12 patriarcas. Algunos eran como espejos de la Torá, pero con nuevas enseñanzas. Otros contaban historias de ángeles caídos, juicios venideros y cielos abiertos. Algunos incluso hablaban de un Mesías divino que vendría a cambiarlo todo. El libro de Enoc, por ejemplo, describía visiones celestiales y advertencias sobre el fin de los tiempos. Era como si alguien hubiera abierto una ventana al más allá, y aunque no fuera canónico para todos, influyó profundamente en cómo muchas personas entendían el destino del mundo. Los macabeos, por otro lado, registraban las batallas de un pueblo que luchaba por sobrevivir, no solo contra ejércitos extranjeros, sino también por su identidad, su fe y su futuro. Esos libros son como crónicas históricas, pero con un corazón teológico. Y luego estaban los testamentos de los patriarcas, donde figuras como Leví o Judá hablaban desde más allá de la tumba, advirtiendo sobre la corrupción religiosa y la necesidad de pureza moral. Estos escritos no tenían la autoridad de Moisés o Isaías, pero sí llevaban el pulso del pueblo, reflejaban sus miedos, sus anhelos, sus preguntas, y en medio de ellos se repetía una idea una y otra vez: el Mesías está por venir. Pero ¿quién era él? Un rey guerrero, un sacerdote perfecto, un hijo del hombre que vendría con las nubes. La pregunta crecía. La espera se hacía más intensa, y mientras tanto, surgieron grupos que buscaban vivir con pureza extrema, lejos del sistema corrupto. Uno de ellos dejaría un legado que nos llegaría siglos después, escrito en cuevas ocultas junto al Mar Muerto.
Había en el aire algo que no se puede tocar, pero todos me mandaron. No era solo hambre de libertad política, no era solitaria odio hacia Roma, era más profundo, más antiguo, una promesa que se remontaba a siglo atrás y que ahora se parece a punto de cumplirse. El pueblo judío no dejaba de repetir las palabras de las profetas, las sabían de memoria. Las leían en las sinagogas, las susurraban en las noches, las escribían en pergaminos escondidos, y en cada una de ellas había una idea de una misma idea. Vendrá un ungido, un Mesías, un rey justo que restaurará a Israel y traerá justicia al mundo entero. Yo caminé por Jerusalén durante la Pascua y vi a kilómetros de peregrinos llegando desde todas partes. Griegos, árabes, romanos convertidos al judaísmo, campesinos de Galilea, sacerdotes del templo, todos buscando lo mismo. Algunos lo hacen con lágrimas en los ojos, otros con espadas escondidas bajo sus mantos. Unos esperaban un rey guerrero, como David, que se deshizo de Roma con el hierro. Otros soñaban con un sacerdote perfecto que purificaría el templo. Y otros, los más místicos, buscaban a alguien divino, un hijo del hombre, que vendría con las nubes del cielo, como dijo Daniel. En cada rincón del país surgían rumores. ¿Será este el Mesías? Algunos señalan un predicador del desierto. No, que otro tiene el espíritu de Elías, respondió otros. Y así pasaban los años, entre falsos profetas, movimientos apocalípticos y líderes que aparecían y desaparecían como sombracían fugaces. Pero ha tenido algo diferente en días. La tensión era palpable. Los cielos, aunque callados, se trata de un punto de abrirse. Yenguido, algo inesperado. Una voz que no venía de un templo ni de un palacio. Venía del desierto, y esa voz no solo rompió el silencio. Un libro que oí estaba cerca. Cuando escuché por primera vez su voz, creí estar soñando. Era ronca, fuerte, como el rugido del viento en el desierto. Pero no era un rey hablaba, ni un sacerdote, ni un filósofo griego. Era un hombre vestido con piel de camello, comiendo langostas y miel silvestre. Se llamaba Juan. Y le dijo ser el mensajero del cual habló Malaquías tantos siglos atrás, el precursor del Mesías. Arrepentíos, gritaba al borde del Jordán, el reino de los cielos está cerca. La gente corría hacia él desde todas partes, galileos, samaritanos, fariseos, saduceos, incluso soldados romanos, todos que le veneralo, todos que cambiar, y muchos buscaban en su palabra una señal del cielo. Yo mismo me acerqué un día a verlo. Estaba de pastel sobre una piedra, rodeado de millas de personas, y cuando levantó los brazos y dijo, «Detrás de mí viene un más poderoso que yo», sentí algo dentro, como si el mundo con la respiración, porque después de 400 años de silencio, después de guerras, exilios, profanaciones, reinados tiránicos, esperanzas rotas y promesas guardadas en cuevas, Dios volvió a hablar, sin contraseña, sin un sueño profético, sino con un hombre que anunciaba a otro hombre. Un hombre que vendría no solo para salvar a Israel, sino al mundo entero. Y ese hombre nació poco tiempo después en un pesebre de Belén. Se llamaba Jesús, Yeshua en hebreo. El Señor salva. Su nacimiento fue anunciado por ángeles, su llegada buscada por sabios de Oriente. Su nombre escrito en las estrellas mucho antes de que sus pies tocaran la tierra. Fue bautizado por Juan en el río Jordán, y cuando salió del agua, los cielos se abrió. Una voz hablada, «Es malo mi hijo amado, en tengo complacencia». El silencio terminó, la esperada. La historia dio un giro completo, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cierre final, opcional, para celebrar que emocional al relato. ¿Sabes lo que más me impresiona de esta historia?
que todo este viaje de la última profeta hasta el primer evangelio fue preciso, que cada batalla, cada exilio, cada reforma religiosa, cada libro oculto, cada rebelión, todo conducía a un punto, el nacimiento de Jesús. Los 400 años de silencio no fueron vacíos, fue una preparación, un parto espiritual, un mundo listo para recibir a su Salvador. Y ahora tú y yo somos herederos de esa historia, testigos de ese mensaje, portadores de esa luz. Los 400 años de silencio no fueron vacíos, fueron una preparación, un parto espiritual, un mundo listo para recibir a su Salvador. Y ahora tú y yo somos herederos de esa historia, testigos de ese mensaje, portadores de esa luz. ¿Sabías que todo lo que pasó en esos siglos fue necesario para que el mensaje de Jesús llegara a donde llegó? Dale like si este viaje por la historia bíblica te impactó. Suscríbete y activa la campanita para más historias como esta. ¿Qué parte de los 400 años de silencio te impresionó más? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por acompañarme en este recorrido épico entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque esto no fue solo historia, fue destino, fue promesa, fue preparación para lo imposible. Y si crees en este tipo de contenido, no olvides suscribirte. Dale like a este video y compártelo con alguien que también quiera entender de dónde viene la fe cristiana. Entre todos, podemos seguir creciendo como canal y llevar historias como esta a más personas, porque esto apenas comienza. Hasta el próximo video, no te vayas todavía, la historia continúa.